en un programa más relacionado sobre el credo niceno. Hoy en día han salido unicitarios que dicen que están reescribiendo la historia. Amén. Gloria sea al Señor. Oye, Javier, hoy nos convoca algo re interesante, loco, algo re interesante, que es el hecho de que, como yo ahí les contaba en la introducción, resulta que ahora nuestro querido credo niceno y el concilio de Nicea no fue trinitario, loco, no fue convocado. Bernal dijo que no iba a hablar. Disculpa que te interrumpa. Bernal dijo que no iba a hablar y acaba de decir algo que no me gustó. Dile que por favor guarde silencio. Ahora sí, continúa. Resulta de que este concilio no es cristiano, loco. Ahora es un concilio sectario. Hemos sido engañados. Yo debería haber puesto ese meme, loco. Hemos sido engañados. Javier, déjame facilitarte el micrófono para que comencemos orando, como lo hacemos siempre, y después al final ya yo despido en oración. Y lo primero que hice cuando escuché estos argumentos unicitarios es tomar este pequeño librito y todos los demás que tengo y leerlos y decir, a ver, ¿dónde me desconecté? ¿Dónde me perdí yo en la historia donde se menciona que ahora los unicitarios fueron los primeros en la batalla contra Arrio y fueron los que llevaron el ¿cómo se llama? El concilio, y no solamente eso, sino que fueron los declarados ortodoxos en el concilio. ¿Dónde me perdí? Eso. Como diría el meme de William Lane Craig, esto da asco en todos los mundos posibles. Da asco en todos los mundos posibles esta cuestión. Incongruentes, tristemente, así de incongruentes son los pentecostales unicitarios. No les gusta estudiar, son flojos, no leen y tristemente se abusan de que en Latinoamérica de todos modos somos flojos para leer. ¿Cuántos libros leemos al mes? ¿Sale? Los pentecostales unicitarios tienen prohibido leer, es parte de sus doctrinas máximas, ¿no? O sea, van a la Biblia para buscar la receta del pastel de chocolate y al no encontrarla, declaran el pastel de chocolate un pecado. Clavijo, y me encontré con un blog que tiene, y aquí justamente tiene un apartado que dice: el credo de Nicea es unicitario y condena el arrianismo y el trinitarismo. Bueno, completamente anacrónico también con el término. Y Clavijo va a decir lo siguiente: el concilio de Nicea fue convocado para contrarrestar la crisis arriana que estalló a principios del siglo IV. Bueno, el arrianismo profesaba que Jesucristo el Hijo era la criatura más elevada y destacada entre las demás. Los líderes del concilio de Nicea fueron los obispos monarquianos. A ver, los líderes del concilio de Nicea fueron los obispos monarquianos. Ocio de Córdoba. Ocio de Córdoba no era monarquiano. No era monarquiano. No era monarquiano. Incluso cuando si mal no recuerdo, cuando está el credo, él va a estar de acuerdo y va a poner uno de los pilares cuando dice luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no creado. Entonces, claro, Ocio de Córdoba es uno de los pilares, podríamos decir, uno de los que preside el concilio, pero él de ninguna manera es unicitario, no hay por dónde hacer esa conexión. Si cuando se hace la distinción de personas, Ocio de Córdoba va a estar de acuerdo con la distinción que se hace. Exacto. Entonces, no, ya cortemos la patudez. Después, lo que va a hacer Clavijo, mire. Y para hacer la historia corta, se formula, de acuerdo a un estudio, aquí no es, y esto es súper importante porque los unicitarios van a decir que el concilio de Nicea casi que eran unos gallos borrachos ahí que se juntaron así como ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No, ya, bueno, inventemos algo. No, esta gente era gente erudita, y no solo era gente erudita, era gente de renombre, temerosa del Señor.
gente de oración, gente de temor a Dios, gente que conocía la doctrina, y decir que el hijo no era consustancial o no era de la misma sustancia del padre, ya era un escándalo. Entonces había que definir realmente en qué creía oficialmente la iglesia. Y el credo es básicamente un resumen de toda esa disputa que hubo en esos días. Vengáis a querer identificarte con algo que a todas luces te deja fuera. ¿Por qué? Porque si bien la lucha, como bien decía el pastor, era contra los arrianos, a todas luces esto también deja fuera el modalismo. Esto también deja fuera a los unicitarios. No hay por dónde. No hay por dónde. ¿Qué puede decir usted contra eso, contra lo que dice Clavijo, pastor, de que el credo es unicitario, que muestra que solamente hay una persona que toma diferentes manifestaciones? Mire, yo me he preguntado muchas veces si estas personas, yo creo que hay mucha gente, y de verdad que no es mi intención ofender, pero lo que voy a decir va a sonar ofensivo. Yo sé que va a sonar ofensivo, porque no nos gusta la palabra ignorante. Yo sé que hay mucha gente ignorante, pero no lo tomen a mal, si es que algunos lo escuchan, no tomen a mal esto. Hay mucha gente ignorante y que repite por ignorancia ciertas cosas. Pero en el caso muy específico de Clavijo, se supone que él es una persona que estudió teología y es profesional. Aquí estoy leyendo un poquito de la Universidad Nacional de Colombia y teólogo de la Fundación Universitaria Bautista, nivel posgrado en especialista en gerencia de proyectos, de la Universidad de Tolima, especialista en estructura. Entonces aquí estamos hablando de una persona, en el caso muy específico, en este caso sobre todo, y yo siempre apunto a los maestros unicitarios, y especialmente aquí Clavijo, está mintiendo. Es una máquina de mentir. Está mintiendo descaradamente y se está aprovechando de la ignorancia de la gente, porque, gente, vayan y tomen un libro de Ireneo de Lyon. Gente como Clavijo, como Eugenio Domínguez, como Alfonso Suárez, como Cerrato, les mienten en su cara. A ver, Clavijo en un video que estaba mirando hace un rato decía que quienes presidieron el concilio de Nicea eran unicitarios y que los dos que se levantaron contra Arrio se levantaron contra la doctrina de Arrio, eran unicitarios, y menciona a Melesio, no me acuerdo, y menciona a otro más, Eutico, no me acuerdo. El punto es que está tan mal informado. Eustacio debería ser. Eustacio, sí. Está tan mal informado que en realidad Arrio apoyó, hasta donde yo tengo entendido, a Melesio creo que menciona, en una división anterior, porque este estaba enojado, pero nada que ver por un asunto doctrinal, era por un asunto de recibir o no recibir a los que habían negado la fe en la persecución. Era un aspecto político. Era una cuestión política. Entonces, después, quienes se enfrentan a Arrio es Alejandro y es, usted lo mencionó, el otro, Ocio. Ocio de Córdoba. Y Alejandro y Ocio, hermano, de verdad que por ningún lado son monarquianos, por ningún lado son unicitarios. Marcelo de Encira, donde ellos se toman que él sí era, tampoco. Lo que sucede es que Marcelo después fue acosado por unos arrianos y le acusaron de ser sabeliano o monarquiano, le acusaron de eso, pero tampoco hay evidencias ciertas de eso, porque decirte que eras sabeliano o modalista o monarquiano era una forma de una acusación grave. Entonces, que vengan tu enemigo y te acusen de eso no significa que realmente el hombre lo era. Entonces ahí falta obviamente, en este caso muy particular de Clavijo, falta descaradamente a la verdad. Lo que a mí me llama la atención es que no se arruga, no tiene ningún problema en mentir descaradamente, dar datos falsos históricamente. Es una máquina de mentir. Y lo triste es que la gente que lo oye y le cree no lo cuestiona. Entonces, oiga, si vamos a hacer de verdad, tomarnos en serio nuestra fe, lo mínimo es que hagas el bruto recorrido histórico, y bruto en el sentido no malo de la palabra, sino que en el sentido pesado de la palabra,
ese recorrido pesado, que vayas a las fuentes, que leas, que mastiques realmente lo que crees y llegar a una conclusión concienzuda, ayudado precisamente por los hombres temerosos de Dios, que fueron los que presidieron los concilios, los que llegaron a los credos, y no creerle a un pelafustán mentiroso que te está mintiendo en tu cara. Bueno, muchísimas gracias al padre Cabrera. Si alguno tiene alguna pregunta, tenemos 15 minutos para las preguntas y respuestas. Veo aquí, ¿puedo responder a esta pregunta? Sí, dice que sí. Sí, padre. Ok, no, porque veo ahí saludos de por qué el concilio niceno es confundido con el niceno constantinopolitano como si fueran iguales. No, en realidad, niceno constantinopolitano es el símbolo de fe. Es el símbolo de Nicea, el credo de Nicea que he leído antes, más todos los añadidos que hace Constantinopla. Con lo cual son dos sínodos, dos concilios diferentes, Nicea en el 325, Constantinopla I en el 381, y después un símbolo de fe que tiene parte de Nicea y parte añadida después en Constantinopla. Por ejemplo, toda la parte del Espíritu Santo que en Nicea no se incluyó, se incluye después en Constantinopla, y otros aspectos también que tienen que ver con otras cosas. Pero vamos, no es que sea un credo corto y un credo largo. El credo corto, por decirlo así, supongo que se refiere al símbolo apostólico. Y después el niceno constantinopolitano, que es el largo, el que explica todo. ¿Entendido? Buenas tardes, padre Cabrera. Muchas gracias. No, solamente un poquito de profundidad y aclaratoria sobre por qué queda fuera el Espíritu Santo en el Concilio de Nicea. Muchas gracias. Nada, la crisis que provocó Arrio se refería principalmente a la relación entre el Padre y el Hijo. O sea, la polémica en un primer momento fue sobre la relación que había o que existía entre el Padre y el Hijo. En realidad, aunque quizás lo vean en otras conferencias, el problema de Arrio es que consideraba al Logos, a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo, a Cristo, llamémosle como queramos para entender quién es, el que no es el Padre, el Hijo, como un Dios menor. Era Dios, pero era un Dios menor, que había sido creado. Ahí es donde surge la polémica entre Arrio y el entonces patriarca de Alejandría, Alejandro de Alejandría, que precisamente hoy es la memoria litúrgica de Alejandro de Alejandría. Bien, el problema entonces era entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo estaba separado. Es cierto que la reflexión sobre el Espíritu Santo surgirá después, también como fruto indirecto de la polémica arriana, pero bastantes décadas después, cuando un grupo niegue la divinidad del Espíritu Santo. Es cuando entonces los capadocios, principalmente Basilio, aunque expresamente no lo define como divinidad, como Dios, pero vamos, deja toda la preparación para que los dos Gregorios, de Nacianzo y de Nisa, lo proclamen y lo defiendan después en Constantinopla. Pero no hacía parte, digamos, no era parte de la polémica arriana, que es la que centró las discusiones de Nicea. ¿Alguna pregunta más? Espera, veo aquí. Entonces tiene sentido que Nicea haya sido monarquiano y semiarriano, ¿no? Monarquiano seguramente sí, porque muy probablemente, aunque nos faltan muchos detalles, porque no conservamos las actas, por ejemplo, del concilio, muy probablemente, como hipótesis más probable, es que la sugerencia de emplear el término homoousios para poner al mismo nivel a Dios Padre y a Dios Hijo, es decir, comparten la misma divinidad, la misma esencia o la misma substancia divina, ese es el término de homoousios,
era más monarquiana, pero nunca arriana, no. Nicea fue totalmente anti-arriana. Los monarquianos, de hecho, no compartían ninguna de las posiciones arrianas, porque precisamente para ellos el Padre y el Hijo eran de la misma sustancia. Tanto es así que los monarquianos radicales no hacían diferencia en el fondo entre el Padre y el Hijo. Como sustancia, sí como manifestación o como posibilidad de actuación. Una y sola hipóstasis, concluye Nicea. Sí, ese es el problema que después tendrán que aclarar, porque en el anatematismo, luego después les pasaré el texto, dicen que deriva de una condena a quien diga que deriva de otra hipóstasis o sustancia, con lo cual hipóstasis y usía vienen siendo identificadas, y eso será un problema que después tendrán que deshacer, digamos, esta condena, porque efectivamente después Constantinopla diferenciará una usía y tres hipóstasis, es decir, tres personas. Mayor complicación, el término usía, sustancia, era usado por algunos como sinónimo de hipóstasis, un término que en la tradición teológica origeniana ampliamente difundida se venía usando para designar lo trino en Dios, por lo que se hablaba de tres hipóstasis o incluso de tres usías, mientras que en Occidente estaba ampliamente extendida la idea tertulianea de una sustancia, con lo que la palabra servía para significar lo uno en Dios. La misma palabra era usada por unos para hablar de lo trino en Dios y por otros para hablar de lo uno en Dios. Así las cosas, no parece posible establecer el significado de consustancial como si existiese una única definición de sustancia, sino que se hace imprescindible determinar el sentido a partir del uso de cada autor y documento. La tarea es ardua porque, por desgracia, la documentación que nos ha llegado es muy limitada, lo que explica la facilidad con la que a veces los estudiosos echan a volar la imaginación. Nuestro estudio quiere permanecer muy pegado a los testimonios que hasta nosotros han llegado. Y está dividido en tres secciones, aunque aquí no las podré desarrollar. El homoousios antes de la crisis arriana, diré unas palabras muy breves. El homoousios en los inicios de la crisis arriana y el homoousios o consustancial en el concilio de Nicea. El consustancial antes del comienzo de la crisis arriana. El término consustancial está atestiguado por vez primera entre varias familias gnósticas, como son basilidianos, naasenos y peratas, aunque las noticias más claras proceden de los valentinianos. El término consustancial, tal como lo utilizaron diversas familias gnósticas, no encontró acogida entre eclesiásticos, porque estuvieran o no en lo cierto, y en este caso los eclesiásticos no estaban en lo cierto, consideraban que los gnósticos lo utilizaban como un término cargado de implicaciones materiales y corpóreas que no eran adecuadas para hablar de Dios. Y por lo tanto, ni un Ireneo, ni un Tertuliano, ni un Clemente de Alejandría, ni siquiera un Orígenes son partidarios de usar ese término. Les suena mal. En la ponencia que se publicará habrá un capítulo dedicado especialmente a Orígenes que plantea alguna problemática diferente. Por lo tanto, el primer uso se da dentro del gnosticismo, que es mal visto por los eclesiásticos. No asumen ese término. Un segundo momento de esa historia primera del consustancial la tenemos en la conocida como polémica de los dos Dionisios. Una polémica que sucede entre los años 257 y 258. En esa polémica, en la que no me puedo detener a describirla, sin embargo sí quiero decir que aparecen en ese momento, podríamos decir, 4 posturas diversas acerca del homoousios. En esa crisis de esos 2 años, el homoousios puede ser entendido de 4 maneras distintas. 3 maneras de entenderlo y una actitud, podríamos decirlo, porque no habla, pero sí tiene una actitud.
La primera comprensión sería la de algunos obispos libios de la Pentápolis, que lo usaban para expresar sus posiciones abiertamente monarquianas, que no admitían la subsistencia del Padre y del Hijo. El Padre era el Hijo. No cabía distinguir personas dentro de la Trinidad. No cabía distinguir dentro de ella el Padre del Hijo. Y que estos obispos libios eran contrarios a la teología de las tres hipóstasis, por lo tanto, de las tres personas. Por lo tanto, ellos usaban el término homoousios para oponerse a la teología de las tres personas y para mantener una teología monarquiana, por lo tanto, herética. Un segundo uso de homoousios se produce por parte de algunos fieles de recto pensar, que acusaron al obispo de Alejandría, Dionisio, ante su homónimo romano, ante Dionisio de Roma, porque decían: el obispo de Alejandría ha rechazado el término consustancial. Estos fieles no eran heréticos monarquianos, sino simplemente adversarios de la teología de las tres hipóstasis, que al parecer ellos entendían como tres hipóstasis separadas. Por lo tanto, ellos usan el término homoousios para hablar de la unidad y para rechazar la teología de las tres hipóstasis, pero no son heréticos monarquianos, sino de recto pensar. La tercera actitud, la de Dionisio, el obispo de Roma, al cual le llega la acusación de que Dionisio de Alejandría no quiere usar el homoousios. Y Dionisio de Roma lo único que dice: es necesario mantener la monarquía y la Trinidad. Pero se calla sobre el término homoousios, no le importa. No considera importante la acusación según la cual Dionisio de Alejandría se habría opuesto al uso del homoousios. Le da igual. Cuarta postura, la de Dionisio de Alejandría, el acusado, que es un decidido defensor de la teología de las tres hipóstasis, y dice: a pesar de no encontrar el término consustancial en la Escritura, yo no tengo ningún inconveniente en utilizarlo, siempre que se entienda de tal manera que el homoousios pueda acomunar a los seres que pertenecen a un mismo género, si es como sinónimo de homogenes o homofies. Yo no tengo ningún inconveniente en aceptar ese término. En 2 años, 4 actitudes distintas ante el homoousios. ¿Ya se movió? Es que ya no veo. Ah, sí, ya, ahí está. Ahora sí. Este es el símbolo que escribieron los occidentales, ¿no? Dice: la doctrina de los occidentales. Atención. No se usa el término homoousios, que era lo que se usaba en Nicea, ¿no? Y golpea con un anatema, o sea, con una excomunión, a quien afirme que Cristo es Dios, pero no es Dios verdadero. Ustedes nunca se han preguntado por qué en el credo decimos: Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, ¿no? Bueno, entonces, el que diga que es Dios, pero no el Dios verdadero, es que en la traducción se pierde. O sea, el que diga que es Dios, pero es un Dios inferior, no es Dios mismo, ¿no? Hijo, pero no hijo verdadero. O sea, sí, de algún modo es hijo de Dios, pero es un hombre, ¿no? Quien afirme que Cristo ha sido generado y creado. El credo dice engendrado, no creado, ¿no? Después de todas esas condenas contra los orientales, se pasa a la parte más importante. Es herética la doctrina que afirma que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 hipóstasis divididas. Tegorismenas, ¿no? Hipostasis y tegorismenas. La cosa era que para los occidentales, hipóstasis es substancia en latín, ¿no? Y ahí empezaban a perderse la traducción los occidentales, ya desde el siglo I, ¿no? Desde finales del siglo I. Ya con Hipólito, por ejemplo, siglo II, ya habían utilizado la palabra hipóstasis y era sustancia.
que en griego se dice usía, ¿no? Entonces, para ellos, Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? La hipóstasis es del Padre y del Hijo. En cambio, hipóstasis para un oriental es la persona, ¿no? Hyposteo es lo que está abajo, ¿no? Es una sola persona, y la sustancia pues también es una persona, ¿no? Usía es una persona. Nosotros decimos todavía es que estaba ahí un sujeto, ¿no? Sujeto de sustancia, ¿no? El enfoque occidental, como ya se habrán dado cuenta, es totalmente monarquiano, ya que para ellos la doctrina de las tres hipóstasis, aunque sean unidas, no, son tres dioses. Y ustedes váyanse por ahí y pregunten ¿cómo entiende la gente la Trinidad? ¿No? Pues es que está difícil, será uno, pero serán tres. Dependía también de la filosofía, el enfoque filosófico que tuvieran en el trasfondo, ¿no? Eso que habían querido expresar con expresiones bíblicas mediante la fórmula consustancial con el Padre, con la que estaban afirmando, según Atanasio, que el Hijo no solo es semejante, sino lo mismo. No dice Atanasio el mismo, sino lo mismo, por la semejanza que deriva del Padre. Con el consustancial, dice Atanasio, se quería expresar que la generación del Hijo es distinta de la naturaleza de los hombres, que es no solo semejante, sino inseparable de la sustancia del Padre. Que Él y el Padre son una cosa, que el Logos está siempre en el Padre y el Padre en el Logos, como el resplandor respecto a la luz. Por su parte, Eusebio de Cesarea, que tiene una postura absolutamente contraria a la de Atanasio, y que extrañamente llega a afirmar con rotundidad que el consustancial había sido utilizado con anterioridad por antiguos y doctos obispos y escritores, manifiesta que el término está indicando que el Hijo no tiene ninguna semejanza con las criaturas venidas al ser, sino que es semejante en todo al solo Padre que lo ha engendrado. Y el término consustancial, dice, aquí esto es muy importante, aquí es donde probablemente me crucifiquen, porque voy a oponerme a lo que aparece en todos los manuales del misterio de Trinidad por ahí. Y que el consustancial, dice Eusebio, expresa que no deriva de ninguna otra hipóstasis o sustancia, sino del Padre. Limitémonos por ahora a decir que Eusebio pasa por esta última expresión, el que había pedido explicación de cada uno de los términos, por esta expresión del anatematismo, pasa como si no fuese problemática. Y por su parte, Atanasio, cuando recuerda el anatematismo, también pasa de puntillas, sin grandes comentarios, para concluir que las expresiones ectes usías tu patros, de la sustancia del Padre, y homoousios tu patros, consustancial con el Padre, son las que aniquilan o destruyen las palabrejas de la blasfemia arriana. Curiosamente, no hace ningún comentario sobre la expresión por la que se anatematiza a quienes afirman que el Hijo procede de otra hipóstasis o sustancia. Y sin embargo, nosotros tenemos que detenernos en esta expresión del anatematismo, por la que se consideran fuera de la fe eclesial a quienes dicen que el Hijo vino al ser a partir de la nada o a partir de otra hipóstasis o sustancia, porque con frecuencia en los estudiosos ha sido determinante esta parte del anatematismo para fijar y valorar el sentido del consustancial. Baste mencionar lo decisiva que resulta en la explicación de los hechos que ofrece el benemérito y admirado profesor Manlio Simonetti, pero que en esto no estamos de acuerdo con él. Dice Simonetti cómo a partir de la igualdad establecida en el anatematismo entre sustancia e hipóstasis, a partir de esa identificación, concluye el gran profesor italiano, que la afirmación de que el Hijo es consustancial con el Padre significaba que participaba de la esencia individual del Padre
es decir, de la misma hipóstasis. Afirmación, continúa diciendo Simonetti, que los muchos sostenedores de la doctrina tradicional de las tres hipóstasis consideraba sabeliana, herética, monarquiana. En otros términos, continúa el profesor Simonetti, la formulación trinitaria subyacente a la expresión más significativa contenida en el símbolo niceno se revela, a pesar de su equivocidad, de carácter más bien monarquiano y extraña a los principios fundamentales de la teología trinitaria alejandrina. A partir de esa frase del anatematismo acaba diciendo el carácter de las afirmaciones del ectesusía tu patros, de la sustancia del Padre, consustancial con el Padre, a partir de este anatematismo, son expresiones que tienen un cuño monarquiano, un carácter monarquiano. Hola, soy Michael Beard. Soy de Australia. Soy sacerdote anglicano y teólogo que se especializa en el estudio del Nuevo Testamento y la Iglesia primitiva. Y estoy aquí con Logos Mobile Education. En este curso vamos a ver la historia de la herejía. Vamos a ver a los chicos y a las chicas malas de la historia cristiana. Exploraremos a los teólogos que fueron expulsados de la isla, a los pastores y sacerdotes a los que se les mostró la puerta y a las creencias sobre Dios y Jesús que terminaron en el bote de la basura. Para adelantarnos, en este curso vamos a estudiar varias cosas. Vamos a discutir los conceptos de herejía y ortodoxia, vamos a ver la religión y la filosofía greco-romana, vamos a tocar un poco la noción de apostasía en el judaísmo antiguo, y luego vamos a entrar en las herejías florecientes en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar de algunos de los oponentes de Pablo y por qué tuvo algunos desacuerdos realmente fuertes o incluso amargos con ellos. Y también vamos a ver otras cosas, como los docetistas que encontramos al acecho tras las epístolas de Juan y las epístolas de Ignacio. Y luego, especialmente cuando nos adentremos al siglo II, cuando hablemos de la explosión del cristianismo durante esa época y de los diversos grupos que surgieron, como los marcionistas, los montanistas y los modalistas, veremos cómo surgen tantos grupos diferentes y por qué todos estos grupos afirmaron que tenían la verdad y que solo ellos tenían la verdad, pero finalmente en gran medida no lograron el consenso y fueron considerados como una forma desviada o disidente de la fe. Vamos a hablar de algunos eventos importantes como el Credo de Nicea, el Concilio de Constantinopla y cosas por el estilo. Esperamos que lo que aprenda del curso sea que la historia de la Iglesia ha sido una historia de debates y divorcios dentro del hogar de la fe. Hubo una gran discusión constante sobre quién es Dios, quién es Jesús y quién es el Dios al que adoramos. Y lo que veremos es que algunos de estos puntos de vista minoritarios intentaron ganarse el consenso de la Iglesia. Intentaron ganarse el favor, pero no siempre tuvieron éxito. Lo que aprenderemos y tal vez percibamos mejor es el viaje que ha hecho la Iglesia para tratar de conocer su propia mente. ¿Cómo llegaron al punto de pensar que creen en un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y eso es lo que espero que veamos en este curso, eso es lo que espero que saque de él, así que manténgase en sintonía y algunas cosas realmente buenas por venir. En el Nuevo Testamento hay pasajes que casi colapsan a algunas de las personas divinas entre sí. Por ejemplo, en Juan 14, leemos una conversación entre Felipe y Jesús, y se habla de la relación de Jesús con el Padre. Y algunos pensaron que esto tenía una especie de ideas cuasi modalistas. Escuche la conversación, esto es lo que dice. Felipe le dijo al Señor, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ama a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Aunque no estoy de acuerdo con el punto de vista modalista sobre este texto, puedo entender que alguien pueda ser llevado a una conclusión modalista de que Jesús es el Padre.
De hecho, Tertuliano se lamenta de que la mayoría de los creyentes de su tiempo probablemente tenían simpatías modalistas debido a su énfasis en el monoteísmo. Dios es uno, por lo tanto debe haber modalismo. Esto es lo que dice Tertuliano. Voy a parafrasear libremente sus observaciones. La gente sencilla no la insultaré llamándola ignorante o estúpida, que siempre constituye la mayoría de los creyentes, está un poco perpleja por la dispensación de 3 personas, con el argumento de que la regla de la fe los aísla del paganismo con su pluralidad de dioses y los vuelve al único y verdadero Dios. No entienden que aunque Dios es uno, hay que creer en Él como 3 personas, con un orden tripersonal de las cosas. Justino Mártir hizo un comentario breve sobre algunas personas que creían que el Hijo es el Padre, pero no mencionó a nadie específicamente por su nombre. Sin embargo, más tarde supimos que algunos modalistas de buena fe, a finales del siglo II, Hipólito se refirió a un tal Noeto de Esmirna. Noeto argumentaba que si Cristo es Dios, entonces debe ser el Padre, y si Cristo es el Padre, entonces fue el Padre quien sufrió en la cruz. Al argumentar así, los modalistas se comprometieron a menudo con el patripacianismo, enseñando que el Padre sufrió en la cruz. Tertuliano escribió a principios del siglo III contra un tipo llamado Praxias, que también era un modalista con tendencias patripacianistas. Probablemente el modalista más conocido fue un sacerdote libio llamado Sabelio, que desarrolló un seguimiento en el norte de África e incluso en Roma a principios del siglo III. Era un poco más sofisticado en su articulación del modalismo. Creía que Dios estaba compuesto por una sustancia única, simple e indivisible, pero con 3 formas o modos sucesivos de manifestarse. Es un tipo de modalismo cronológico, con el Padre como creador y legislador, el Hijo como redentor y el Espíritu como renovador y presencia entre el pueblo. Además, el credo de Nicea del año 325 después de Cristo pretendía hacer frente a las opiniones subordinacionistas de Arrio. Sin embargo, el lenguaje de la homoousion ya sabe que Dios es una sustancia compartida por las 3 personas. Eso conducía a interpretaciones modalistas de la Trinidad, que es precisamente como lo tomaron los obispos promodalistas, como un tal Marcelo. Y por eso, el partido proniceno de la Iglesia tuvo que emitir una declaración antimodalista en un concilio en Antioquía en el año 341 para distanciar el trinitarismo niceo de cualquier connotación de modalismo, y lo hicieran subrayando que el Hijo tenía una existencia independiente y eterna del Padre, aunque compartiera la misma sustancia, poder y gloria del Padre. Pero ni siquiera eso lo resolvió, y los pronicenos como Atanasio fueron constantemente acosados y acusados de ser modalistas. El modalismo persiste con esa idea con varios grupos, incluso hoy en día, como los pentecostales de la unicidad y cualquiera que exagere la unicidad de Dios a expensas de su ternura. Teológicas. Se trataba de una fórmula de compromiso mediante la que se pretendía afirmar la naturaleza verdaderamente divina del Hijo, como verdaderamente divino era el Padre, pero lo suficientemente genérica como para que ninguna escuela teológica se sintiese excluida, a no ser la doctrina arriana. Excepto por los declaradamente arrianos, el consustancial fue aceptado en principio por obispos claramente monarquianos, como Marcelo de Ancira, por obispos como Eustacio de Antioquía y Osio de Córdoba, que se inclinaban por la expresión hipóstasis o usía para hablar de lo uno en Dios, por obispos como Eusebio de Cesarea, que defendían la expresión hipóstasis y usía para hablar de lo trino en Dios, sin ver en la expresión nicena una condena de sus doctrinas, por teólogos como Atanasio de Alejandría, con su peculiar postura, que buscó mantenerse equidistante tanto de la expresión una hipóstasis como de la afirmación 3 hipóstasis. Desgraciadamente, de Alejandro de Alejandría, que muere poco después del concilio, no se nos ha conservado ningún texto posterior. Por ser una fórmula de compromiso, quizá no satisfizo plenamente a nadie. De hecho, en los decenios posteriores al concilio, pareciera que el término se olvida. Lo han firmado, pero se olvidan de él, porque no es usado ni por el monarquiano Marcelo, ni por Eustacio de Antioquía, ni por Eusebio de Cesarea, ni por Atanasio de Alejandría, por señalar diversas posiciones teológicas.
Y cuando Osio de Córdoba, en el concilio de Sárdica, está de alguna manera responsable de una fórmula de fe que quiere ser fiel a Nicea, y le dicen al Papa Julio, nosotros con esta fórmula de fe no queremos decir más que lo que dijo Nicea, no hablan de la palabra consustancial, se ha borrado del mapa. Y un Hilario de Poitiers afirmará que él no oyó del credo de Nicea hasta el año 355, cuando iba a ser exiliado, es decir, 30 años después de la celebración del concilio. De hecho, Atanasio comenzó a reivindicar el término entre 20 y 30 años después del concilio. Si la asamblea conciliar, como algunos pretenden, hubiese cogido el consustancial como un tecnicismo de escuela, ¿por qué ninguna de ellas se sirvió de él, alegando y usando además la autoridad del concilio? Pero el consenso de Nicea mostró rápidamente su fragilidad. 2 o 3 años después del concilio comenzó a configurarse una poderosa reacción antinicena, liderada por Eusebio de Cesarea y Eusebio de Nicomedia, y favorecida por el emperador Constantino. No todos los que habían firmado en Nicea lo habían hecho por convicción. Algunos obispos que compartían las ideas de Arrio o se mostraban cercanos a ellas, habían firmado por miedo a la deposición y al exilio con que los había amenazado el emperador. Otros muchos, aunque no compartían el pensamiento de Arrio y por tanto no eran propiamente arrianos, recelaban de las expresiones utilizadas en la fórmula nicena porque podían ser interpretadas en sentido monarquiano. Su prevención fue cada vez a más al ver que un monarquiano como Marcelo de Ancira, uno de los más firmes pronicenos, fue protegido durante mucho tiempo por obispos también declaradamente antiarrianos, que recompensaban la cercanía del ancirano cuando ellos fueron objeto de arbitrariedades y persecuciones por parte de los antinicenos. La sospecha de monarquianismo se extendió hacia todos los pronicenos, aunque no todos fueran monarquianos, y la sospecha de arrianismo recayó sobre todos aquellos que, aunque no fuesen arrianos, mantenían algún tipo de prevención hacia el concilio. 10 años después de su celebración, el consenso de Nicea era papel mojado. Como dice el historiador Sócrates de Constantinopla, se inició un combate nocturno, porque verdaderamente tardarían mucho los obispos en reemprender un sano debate doctrinal, olvidados en reproches y acusaciones a propósito de cuestiones disciplinares y morales, fueran verdaderas, fueran imaginarias, fueran sobredimensionadas, pero acusaciones de este tipo que distorsionaban y cebaban las discrepancias teológicas en un clima que en numerosas ocasiones delataba una enconada lucha por estar a la derecha o a la izquierda del poder imperial. Joseph Ratzinger pudo escribir en su introducción al cristianismo: todos y cada uno de los conceptos fundamentales de la doctrina trinitaria han sido condenados alguna vez, y solo han sido aceptados después de pasar por la criba de una condena. Pero podríamos añadir además, a propósito del consustancial, que incluso después de haber formado parte de la fórmula de fe nicena, necesitó ser purificado de falsas interpretaciones. Fue necesario un largo y doloroso proceso de purificación en la que destacarían hombres como Hilario de Poitiers, Basilio de Cesarea, Gregorio de Nacianzo, Gregorio de Nisa, cuya reflexión más ponderada culminó en la afirmación en Dios de una usía o sustancia y 3 hipóstasis o personas, así como en el concilio de Constantinopla del 381, que refrendó el niceno consustancial con el Padre, aunque en esos momentos el debate y profundización sobre Dios, el Dios revelado por Cristo, ya giraba en torno al Espíritu Santo.
como decía asimismo Joseph Ratzinger, son nuestros pobres balbuceos para hablar del misterio que nos sobrepasa infinitamente, balbuceos, sin embargo, necesarios si queremos confesar el misterio al que Cristo nos incorpora. Gracias por su atención y paciencia.